Buenas tardes, pues en este caso les voy a explicar sobre los datos, sobre las frecuencias, eh, eh, cómo sacar pues las tablas de los datos no agrupados a los datos agrupados. Entonces, nos dan una tabla donde dice que una encuesta a 63 personas sobre la opinión de los cuales deberían invertir el gobierno. Entonces, pues nos dan en clases educación, salud, empleo y vivienda. Entonces, al recoger todos estos datos, pues nos da que educación, hay 12 personas que escogieron educación, salud escogieron 13, empleo 24 y vivienda 14. Eso es lo que es la frecuencia absoluta, como lo pueden ver acá. Y todo esto nos da 63. La frecuencia absoluta acumulada es sumar los datos. Entonces, como lo ven acá, pues ponemos el 12 porque no hay nada que sumar. De ahí lo sumamos con el 13, lo cual nos da 25 y así sucesivamente hasta llegar al 63. Para hallar la frecuencia relativa, entonces dividimos lo que son los 12 datos de la frecuencia acumulada dividido sobre 63 que nos da 0,19, o sea, el 19%. Y todo esto al sumarlo, pues hace sucesivamente con todos los datos y al sumarlo nos da 100 o 1 en este caso. La frecuencia relativa acumulada nos da pues lo mismo que la frecuencia acumulada, frecuencia absoluta acumulada, que lo que es. Entonces sumamos los datos y así sucesivamente hasta que nos dé el valor que queremos. Entonces nos damos cuenta que las personas escogieron que deben invertir más en el empleo y lo que menos deben invertir es en la educación. Bueno, en la variable cuantitativa discreta, entonces nos dan unos datos sobre el número de personas que sufren accidentes laborales por día. Nos dan esta tabla, lo primero que tenemos que hacer es organizarla. Como lo pueden ver, la tenemos organizada. Entonces aquí sacamos esta tabla, lo cual tenemos el número de datos, dato máximo que es 80, dato máximo es 80, el dato mínimo es 42, como lo pueden ver acá en la tabla. El rango es 38. ¿Cómo se saca el rango? Entonces el dato máximo lo restamos con el dato mínimo, lo cual nos da 82. El número de clases para sacarlo, para hallarlo, es 1 más 33 más 3,3 longitudinal, y a eso le multiplicamos el número de datos, en este caso que son 30 datos, lo cual nos da 6. El rango, entonces el rango es el amplitud es el rango dividido el número de clases, y en este caso pues nos dio 7. El rango modificado pues es multiplicar 6 por 7, o sea la amplitud, el número de clases por la amplitud, que igual nos da 42. La diferencia de rango pues es igual a 4, y pues el dato máximo es que podemos llegar en la amplitud pues sería 82 y el dato mínimo sería 40, que en esto nos ayuda a dar las clases. Referente pues a la tabla, pues entonces sacamos la frecuencia absoluta, como ya lo he venido utilizando, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Entonces nos arroja la tabla de que de las personas que sufren accidentes laborales por día, entonces las edades es de 54 a 61 años. 11 personas pues sufren accidentes laborales por día, y las que menos sufren es de 47 a 54 años y de 68 a 82 años. Eso nos arroja la tabla. Ya referente a la variable cuantitativa continua,
pues entonces nos dan el tiempo en minutos que gasta una muestra de estudiantes de la Facultad de Ingeniería para llegar a sus casas hasta la universidad. Entonces pues aquí sacamos los datos, como ya le venía explicando, la amplitud, el número de datos, el rango. En esta pues no sacamos el rango modificado ni la diferencia de rango porque estamos en decimales. Entonces organizamos la tabla como tal y pues nos arroja esta tabla. Aquí entonces referente a la gráfica que sacamos, entonces decimos que la mayoría de estudiantes que gasta más tiempo son dos estudiantes que gastan de 46,9 a 54,4 minutos, gastan 12 estudiantes. Y los que menos gastan son 3 estudiantes, que es de 9,4 a 16,9 minutos. Ya la mayoría de estudiantes, o sea, serían 9 y 7, por decirlo así, gastan de 24,4 minutos a 39,4 minutos entre estos dos. La media, la mediana y la moda. Entonces acá pues nos dan el número de libros, el número de casas, la FIA, la frecuencia relativa, el número de casas pues y la FI por X. Entonces, ¿qué hacemos para hallar la media? Entonces tenemos la sumatoria de FI por XI dividido el número de datos. Entonces, ¿cómo sacamos la media? Entonces aplicamos esto, FI más FI, sumamos esto que nos da este dato. Entonces aquí lo tenemos, lo dividimos entre 87 y esa sería la media. La mediana. La mediana tenemos entre el número de datos dividido la frecuencia anterior menos 2 dividido la frecuencia absoluta. N dividido 2 pues nos da 43,5. La frecuencia acumulada anterior y la frecuencia acumulada. Entonces pues aquí resolvemos como tal y hacemos la fórmula y nos daría 17,3 la mediana. La moda entendemos que LI más la amplitud, el dato 1 dividido dato 1 más dato 2. Esto nos daría así resolviéndolo con la fórmula que nos daría el 16,3. El dato 1 pues sería la moda menos la frecuencia absoluta anterior, sería 20 menos 16 y 4. Y pues a mí sí mismo con el dato 2. Las medidas de dispersión, pues entonces tenemos la marca de clase, la varianza, el promedio y la desviación. Entonces resolvemos la tiempo en minutos, número de estudiantes, frecuencia absoluta, la marca de clase, frecuencia absoluta por la marca de clase menos la media al cuadrado y la marca de clase menos la media al cuadrado por la frecuencia absoluta. Entonces, ¿cómo lo hallamos? Para hallar la marca de clase tenemos el límite inferior, que en este caso es 10, más el límite superior, que es el 20, y lo dividimos entre 2. En este caso pues es en la columna 2, en la columna 4 por decirlo así, y pues entonces nos da 15.
y así sucesivamente hacemos con todos los datos. Para hallar el promedio, pues entonces para hallar la media es entonces FA frecuencia absoluta por la marca de clase dividido los números de datos. Esto nos da pues frecuencia absoluta por marca de clase nos daría 5810, lo dividimos entre 140 y nos da 41.5. Para hallar la varianza, entonces tenemos la sumatoria de marca de clase menos media al cuadrado por frecuencia absoluta dividido número de clases, número de datos menos 1. Entonces pues resolvemos todo esto. La marca de clase en este caso pues es 15 menos la media que es 41.5 y eso al cuadrado, y todo esto pues nos da 23.585,1 y lo dividimos entre 141 menos 1, que esto pues entonces nos da esto y esta sería la varianza. Y pues la desviación estándar, entonces tenemos raíz cuadrada de marca de clase de media al cuadrado por frecuencia absoluta y lo dividimos entre el número de datos menos 1. Pues en este caso entonces le sacamos raíz cuadrada a esto, resolvemos todo esto con los datos que nos dan aquí, sacamos y nos daría la desviación estándar 13,03. Eso sería todo.